Buenas tardes, ¿cómo les va? Conectándose, bueno. ¿Cómo están? Acá veo a María Celia. ¿Cómo le va? Tal? Mucho gusto. No sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. Esteban, también lo estoy viendo. Eugenia, ¿cómo les va? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Y a Robinson está en mi pantalla, pero no lo veo. Buenas tardes, profesor. Ujú. Buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Contentos de volver a encontrarnos. Vamos a continuar, sí, vamos a esperar un minutito que acá dice que en la sala de espera hay gente, ya la hacemos entrar. Ahí está entrando un poco la gente. Pensé que tenía micrófono prendido. Alejandra, la estoy viendo también. Buenas tardes. Fernando ya me aparece en pantalla, lo mismo que Cristian, aunque no los veo. Waiting room, todavía tengo gente. Vamos a hacerla entrar. Ahí está. Bueno, por el momento estamos. Igual son 18:01, y 2, así que eh, dejamos pasar unos minutitos porque por ahí aparece una nueva persona, así que para que no empecemos ya de lleno. Pero sí, aprovecho ahí para aclarar una cosa, que bueno, que se produjo un poco se produjeron muchas cosas. Yo creo que hay que tener paciencia. Ustedes me tienen que tener paciencia a mí, pero yo también me armo de paciencia, no crean que no. El sistema es es complicado, es complicado. Por ejemplo, los exámenes que ustedes rinden, en algunos aparece el intento como cumplido, entonces yo lo puedo corregir y devolver, etcétera. Otros aparece el intento como no terminado, como si ustedes no hubieran terminado de hacer, pero está todo lo que ustedes han contestado. Entonces yo lo puedo corregir, pero no puedo subir nota ahí al aula virtual porque aparece como un examen no terminado. Bueno, ese es un punto de los que pasa. Otro punto, nosotros tenemos ya, independientemente de la educación a distancia, nosotros tenemos un sistema de autogestión docente. Ustedes son estudiantes de distintas cosas, no todos están en la misma carrera. Bueno, en algunas carreras yo tengo vinculado a mi autogestión y entonces a esas he subido notas de parciales y están incluso las planillas digitales hechas, todo lo que he podido subir lo he subido. Pero en otras, a pesar de que lo he pedido varias veces, todavía por alguna X misteriosa causa, no me vinculan al aula virtual y entonces mejor dicho, no me vinculan a la autogestión mía y entonces no puedo subir notas. Entonces, por eso tampoco yo quería subir un archivo donde diga Juancito sacó 2, Pedrito sacó 9, porque me parece que son informaciones personales de cada uno que no tienen por qué estar en un archivo que todo el mundo vea. Entonces, bueno, he tratado de contestar, pido disculpas si alguno por ahí me demora en contestar. He tratado de contestar a todos lo más rápidamente posible. Incluso hubo un momento en el que ya, bueno, el manejo en el sistema era engorroso, entonces yo lo tenía todo en un papelito, pero justo viajé y el papelito no lo llevé, así que algunos me demoré en contestarle hasta que volví de viaje. Pero bueno, pequeños tropiezos de la vida que con paciencia los vamos a ir tratando de superar. Eh, Así que bueno, no, a mí no me molesta el mail o el mensaje, todo lo contrario, ustedes manden todo lo que quieran, tengan un poquito de paciencia nada más. Y yo trato de contestar rápido, pero bueno, por ahí si me demoro un poquito, bueno, paciencia. Bueno, mientras tanto, buenas tardes y bienvenidos a todos los otros que están sumándose. Buenas Eh, tardes, eh, Hago también otra aclaración y es compañeros. que se ha convertido esta materia en dos materias cuatrimestrales, pero en realidad la materia es como si fuera una, o sea, en cuanto a los contenidos es como una sola. O sea, eh,
En cuanto a lo académico, sí, efectivamente ustedes tienen que cursar, rendir, regularizar una, termina, cursar, regularizar, rendir otra, termina. Pero en cuanto a los contenidos es todo igual y entonces ustedes van a ver que el programa Buenas tardes. sigue. Buenas tardes, ahí Paola será. ¿Cómo le va? Bueno, entonces sigue, o sea que es una continuidad de lo que hemos visto la vez pasada, ¿no? Ustedes recordarán que la vez pasada nosotros hemos comenzado eso, después lo pueden repasar en el pack y en el programa. Hemos comenzado hablando un poco del hombre, del ser humano, de la antropología filosófica, después ya pasamos a la ética, ¿no? A la ética que estudia cómo debemos nosotros conducirnos en nuestra vida para obrar de una manera digna y conveniente como seres humanos. Y en el campo de la ética ya habíamos visto varias cosas, habíamos visto eh, la ética en general, habíamos visto la felicidad, habíamos visto los actos humanos, habíamos visto el tema de la libertad. ¿M? Bien, nos toca ahora entrar en un nuevo tema. Yo voy a compartir la pantalla este, para que ustedes puedan verlo. Sí, viendo cómo tengo que hacer para compartir. Profesor, una consulta, disculpe. Sí, siga, diga. Sí, yo soy Javier Quintana, yo me sumé recién ahora a este cuatrimestre. Bien, Javier, ahí también Eh, existe, pasa una cosa, no te preocupes, que todo tiene solución, pero va a tener una cierta dificultad. Pasa una cuestión que es la siguiente, eh, ustedes como estudiantes de educación a distancia pueden sumarse en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, por eso vos te estás sumando ahora, está bien que así sea. Pero el punto es el siguiente, esta es como una segunda parte de una materia, entonces ahí vas a tener una cierta dificultad, vas a tener una cierta dificultad porque, bueno, esto es como una continuación de la materia anterior. En algún momento vas a tener ah, que hacer como la primera parte. Yo voy a tratar de que lo más posible, de que no sea como que vos quedes muy descolocado al hacer esta segunda parte sin haber hecho la primera. ¿M? Y para ujú. ponerle, si querés, para ponerle un toque de humor, te cuento lo que hacía mi papá, ya Dios lo tenga en su gloria, cuando nosotros íbamos al cine y llegábamos tarde. En esa época el cine era el cine siempre continuado, o sea que pasaban la película varias veces, varias Ah, horario. Entonces, si mi papá había llegado a los 30 minutos de la película, veía la película hasta el final, terminaba la película y después él se quedaba a ver los 30 minutos primero que no los había visto por haber llegado tarde. Era medio raro ver la película así, obviamente, pero bueno, no sé, así hacía él y lo pasaba bien. Así que no te preocupes, vos abocate a esta materia y ok. después ya, o a esta materia, a esta segunda parte cuatrimestral de la materia, o a esta materia distinta que se llama formación humanística B o 2, o sea, 2 o en el caso de los que tienen espacio humanístico 1-2, así. Abocate a esta materia y después ya tendrás la oportunidad en otro momento de hacer la primera parte. Ok. Así que abocate a esta. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver es el tema de la especificación moral de las acciones. No se asusten, vamos a ir explicando bien clarito qué es esto de la especificación moral de las acciones. Si nosotros decimos especificación de una acción, lo que estamos preguntando es qué hemos hecho o qué vamos a hacer en el caso de de que la acción sea futura, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos diciendo especificación de las acciones. Fíjense ustedes que es muy distinto lo que yo hago de acuerdo a la intencionalidad con la cual yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo le digo,
qué sé yo, no sé, una cierta palabra a alguien, ¿no es cierto? Puede ser tomada como un insulto si esa persona es un desconocido. O puede ser tomada como una expresión coloquial y hasta amistosa si esa persona es una persona muy íntima y conocida. No voy a decir las palabras, no corresponden en el ámbito académico, pero ustedes más o menos se imaginan, ¿se dan cuenta? Lo que digo, entonces hay que especificar la acción. La acción depende de la intención, depende del contexto, depende no sé, de un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero en este caso, no solamente tenemos que especificar la acción, sino que tenemos que especificarla moralmente. ¿Qué quiere decir moralmente? Nosotros tenemos que llegar a determinar si la acción es buena o es mala. Pero ¿es buena o es mala para qué? Para ganar plata, para ser exitoso, para que me den grandes aprobaciones en las redes sociales. No, no, si la acción es buena o mala, de acuerdo con mi dignidad humana. Eso quiere decir la especificación moral. Por ejemplo, ustedes vieron que hace poquito desbarataron a unos tipos que estaban haciendo casi un nuevo robo del siglo porque ya habían cavado el túnel, qué sé yo. No sé si leyeron esa noticia en los medios. Bueno, esa acción, evidentemente, desde el punto de vista no moral, podríamos decir así, una acción bastante inteligente. Sí, bueno, no fue tan inteligente porque los descubrieron, pero a los otros famosos del robo del siglo sí lo llegaron a hacer y les salió perfecto el plan. Entonces, desde el punto de vista no moral, es una acción, o sea, impresionante, bastante buena. Desde el punto de vista moral, claramente es una acción mala, es decir, el robo, el robar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que acá buscamos es la especificación moral. ¿Hasta acá se entiende? Sí, Sí, sí. sí, Bueno, vamos entonces, avancemos un poquito y ahí ustedes ven la placa que dice especie moral. El concepto, especie moral es el concepto por el cual se determina la condición moral de una acción. Entonces, nosotros, por medio de un concepto, vamos a determinar la condición moral de una acción. Un concepto, fíjense qué importante esto. Fíjense, nosotros los sacerdotes tenemos la confesión como un ejemplo muy claro de esto. No tengan miedo, yo no voy a contar la confesión de nadie, voy a poner así un ejemplo abstracto nada más. Imagínense que ustedes, que una persona viniera y dijera, por ejemplo, no sé, un amigo mío tenía una plata y esa plata estaba sobre la mesa y la plata estaba ahí y yo agarré la plata y después se la voy a devolver pero no sé cuándo se la voy a devolver porque en realidad ya la gasté, y creo que no se la voy a devolver nunca porque en realidad no sé qué. Entonces, bueno, está dando muchas vueltas y uno tiene que decir, amigo, ¿qué quiere decirme? ¿Que le robó plata? Robó, concepto, un concepto, que determina la condición moral de una acción. Entonces, a veces podemos dar muchas vueltas, pero el concepto, en este caso el concepto robo, está determinando la condición moral de una acción. Si, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del robo, si ustedes vinieran a confesarse conmigo y me dijeran, por ejemplo, le robé plata a mi mamá porque se olvidó de darme para que cargue la tarjeta del colectivo, tengo que ir a la escuela, supongamos que ustedes fueran un niño, ¿no es cierto? O un adolescente. Bueno, entonces ahí yo le tendría que corregir y decirle, mira, no le digas robo a eso porque eso no es un robo. En todo caso, tenés que tratar de hablar con tu mamá, no sacarle sin avisar, porque eso que puede generar complicaciones, pero en ese caso no sería un robo. No sería un robo porque en realidad ella se olvidó de darte algo que sí o sí te lo tiene que dar. ¿Se entiende? Entonces, la especie es el concepto, es un concepto. En este caso, robo, y nosotros podríamos decir robo, homicidio, eh, podríamos decir, no sé, cualesquiera cosas que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y fíjense que eso tiene semejanzas, aunque también algunas diferencias, con la clasificación que tiene que hacer a veces el médico y el juez. ¿Qué es lo que hace el médico? Usted dice, me duele la cabeza, me duele la panza, me duele el costado derecho, me duele no sé qué, y el doctor tiene que más o menos juntar todos esos síntomas, bueno, también quizá con los análisis, con la auscultación que él hace, con el estetoscopio y demás, tiene que interpretar y definir un diagnóstico.
¿Qué es lo que te va a decir el doctor? Que normalmente nos suele tranquilizar o a veces nos suele preocupar, ¿no es cierto? De acuerdo con la gravedad, el doctor nos va a decir, usted tiene esta enfermedad, usted tiene esta enfermedad. Entonces, eh, eso es como un concepto. El doctor establece un concepto en base a toda una serie de elementos. Nosotros en el orden moral tenemos que poder hacerlo algo más o menos parecido, ¿no es cierto? Digo que a veces el doctor nos puede preocupar también porque, bueno, capaz que nos dice que tenemos alguna enfermedad medio grave y entonces nosotros no nos imaginábamos que era eso, ¿no? Hace muy poquitos días, una persona, amiga, una mujer concretamente, me dice que fue a un médico y le dijo, usted tiene cáncer de mama. Y la pobre mujer se asustó muchísimo, se preocupó un montón. Y dice, no, bueno, voy a pedir una segunda opinión. Dice que fue a pedir la segunda opinión y el otro doctor le dijo, bueno, usted tiene un nódulo que tal vez habría que ver, no se preocupe mucho, ya vamos a ir viendo. Claro, la dejó un poco más tranquila. El primero tal vez tuvo demasiada franqueza, pero imprudente, podríamos decir, porque demasiado torpe la manera de decirlo. Pero tal vez no dijo algo falso, tal vez lo que dijo era así, no sé, ahora estamos viendo, esperemos que esta buena amiga salga bien de todo este trance. Pero se dan cuenta, entonces le ponemos un concepto a un conjunto de elementos, de hechos, de datos, ¿m? En el caso este, de una acción, normalmente de una acción que nosotros hacemos. Fíjense que también se parece, aunque tiene también una diferencia, con lo del juez. El juez le dice, bueno, mire, acá esta persona hizo esto, pero después la otra persona le hace juicio porque la otra persona considera que tiene derecho sobre ese terreno, sobre esa casa, pónganle ustedes, etcétera. Entonces, el juez tiene que determinar los hechos jurídicamente probados y tipificar. El juez tiene que decir, acá hubo una estafa, acá hubo un robo, acá hubo un asesinato, no sé, o un homicidio en primer grado, o un homicidio agravado, no sé qué. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? El juez determina los hechos y los tipifica. Y después, por supuesto, aplica el derecho. Si resulta ser un homicidio de tal y tal tipo y a ese homicidio se le aplica tal pena, bueno, eh, ahí aplicará el derecho. Un poco, fíjense ustedes, poner un ejemplo, no me gusta mucho poner este ejemplo, pero bueno, para poner el ejemplo que todos estamos viendo permanentemente por los medios, al expresidente, bueno, se lo acusan de ciertas cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a determinar, va a tipificar, va a decir, acá hubo tal cosa y no hubo tal otra. Y evidentemente, de acuerdo con eso, va a declarar a la persona inocente o culpable y va a aplicar, en caso de que sea culpable, va a aplicar la pena correspondiente. Entonces hay que determinar, hay que ponerle un concepto, hay que ponerle un nombre, ¿no? Pongamos otro ejemplo que a veces tal vez puede ser un poquito difícil para algunas personas, pero bueno, lo decimos con todo respeto. Por ejemplo, hay una persona que te dice, bueno, yo tomo, a veces me paso un poco con el alcohol, a veces me paso, después eso me genera problemas con la esposa, con los hijos, con la familia. Bueno, y entonces uno le puede decir, entonces usted es un alcohólico. No, alcohólico yo no. Bueno, vamos a ver, depende. Si usted me dice que tomó una vez cada muchísimo tiempo y solo así muy esporádicamente eso le provocó problemas, pero ahora si los problemas son todo el tiempo y si viene su esposa y me dice, no, mi marido es un alcohólico, entonces bueno, tal vez tiene razón la esposa y si es un alcohólico, aunque a usted le esté costando un poquito reconocerlo, ¿no es cierto? Entonces usted está en el alcoholismo. Su acción configura como alcoholismo. Aunque a usted no le guste, capaz que no sea el alcoholismo más, no sé, peor de todos, insuperable ya, pero sí configura como alcoholismo. ¿Van entendiendo entonces lo que significa configurar o especificar moralmente una acción? La especificación moral se da
para las acciones voluntarias, o sea, no a las acciones involuntarias. Fíjense ustedes, tomar lo ajeno, uno podría decir, bueno, eso todavía es una acción física. No puedo todavía calificarla moralmente porque me faltan elementos. Puedo yo haber tomado lo ajeno con permiso del dueño, puedo haber tomado lo ajeno sin permiso del dueño, pero por una causa de extrema necesidad. Puedo yo haber tomado lo ajeno contra la voluntad del dueño, pero legítimamente porque soy, supongamos, el oficial de justicia que me mandó embargar los bienes por una sentencia del juez y entonces yo estoy obrando bien tomando lo ajeno. Entonces, tomar lo ajeno todavía sería una acción física. Cuando yo digo robar, entonces ahí ya es una calificación moral que claramente califica como un acto moralmente malo. Por eso, siempre, y esto es lo difícil, hay que hacer una descripción adecuada de la acción. ¿Qué significa una descripción adecuada de la acción? Supónganse que está el padre y el hijo, ¿no es cierto? Pongámosle que el hijo sea adolescente. Bueno, el padre le dice un montón de cosas al hijo y el hijo se va enojado por todo lo que le ha dicho el padre. Vamos al padre y le preguntamos, papá, ¿qué hiciste con tu hijo? Y el padre dice, lo corregí y lo puse en su lugar, porque ese mocoso estaba obrando mal y entonces yo como un buen padre lo corregí y lo puse en su sitio. Vamos, le preguntamos al hijo, hijo, ¿qué pasó con tu padre? Y el hijo te dice, el papá me humilló, me trató mal, no sé, me arrastró por el piso. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál de las dos será verdad? ¿Cuál será la descripción adecuada de la acción, como dice ahí entre comillitas? Bueno, ahí tienen ustedes. Ese es precisamente lo difícil. Si ustedes me preguntan, y bueno, ¿y cuál de los dos tenía razón? Y no sé, habría que hilar fino y matizar. Tal vez, ¿no? El papá tenía razón de corregirlo, pero tal vez el papá falló en las circunstancias, en el modo, tiempo, en las palabras, en el momento, bueno, etcétera. Falló en las circunstancias el papá. Tal vez. Es un ejemplo simplemente. Bueno, hay algo muy importante ay, lamentablemente yo no lo he escrito así, tal cual en las placas. Tendría que haberlo escrito, capaz que después voy a corregir un poquito el PowerPoint, pero ustedes grábenselo bien a fondo. Ustedes en la placa 3 van a ver objeto, Moral. salteo. La placa 5 dice intención del fin y la placa 6 dice circunstancias. Entonces, fíjense, objeto, fin, circunstancias. Objeto, fin, circunstancias. La regla de oro es cuando una acción es buena en su objeto, buena en su fin y buena en sus circunstancias, esa acción es buena. Cuando falla en alguna de las tres cosas, esa acción es mala. Entonces, para que sea buena, tiene que ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias. Ya vamos a explicar bien qué es cada uno. Pero tomemos nota, digamos, de esto, ¿no? Objeto, fin y circunstancias tienen que ser buenos para que la acción sea buena. Si, en cambio, la, la falla alguna de las tres cosas, la acción no será buena. Pero ahora vamos a explicar bien qué son el objeto, el fin y la circunstancia, porque ustedes me podrán decir, perfecto, entendí lo que usted dijo, pero dígame qué es cada cosa, porque si no, ¿cómo hago yo para valorar la acción moralmente? El objeto, perdón, voy a detener un segundito y resuelvo un pequeño problemita de acá de mi casa y ya sigo. Bien, ahí está. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que empiece? Sí, sí, haga. Bien.
para que me quede claro con respecto a lo que usted estaba explicando hace un rato, con respecto a lo que es el tema de las acciones voluntarias. Sí, Sería, por ejemplo, cuando una persona, no sé, poner un ejemplo así muy crudo, claro, quiere matar a alguien, o sea, que va sí, con la intención de matar, que ya sí. sabe que va a hacer eso, y otro sería, por ejemplo, en un contexto, en una pelea, en la que mata a alguien, digamos, sin que haya habido una intención premeditada. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Exacto. Esos dos ejemplos que usted ha puesto muestran eh, cómo en el segundo caso, donde no había una intención premeditada, bueno, la persona alguna responsabilidad tiene también, pero evidentemente no la misma que en el primer caso. Eh, Claro, Nosotros podríamos decir que, a ver, la intención no fue matarlo, pero de hecho lo mató, supongamos, ¿no? Yo me he encontrado casos así pero de hecho lo que terminó siendo fue un homicidio. Y a veces nosotros no somos responsables, no solo somos responsables de lo que intentamos hacer, sino también de algunas consecuencias que se siguen necesariamente de lo que nosotros hacemos. Un ejemplo también doloroso y lamentablemente frecuente de lo que usted dice es la persona que consume alcohol, drogas y después sale a manejar y después claro. No, una ah, muerte. Entonces, no es lo mismo que el tipo que salió a matar a su enemigo, así a sangre fría. No es lo mismo, pero sin embargo también tiene un alto Hay grado acciones y responsabilidades, serían. responsabilidad, porque nosotros tenemos que hacernos cargo también de las consecuencias previsibles, podríamos decir razonablemente previsibles de nuestras acciones. Supóngase, por decir un ejemplo así tonto, si yo digo una mentirita y por tras de eso se cae un puente en Australia, bueno, yo qué podía saber que porque mi mentirita se iba a caer un puente en Australia. Capaz que es muy lejana la vinculación entre una cosa y otra. Este, pero si yo, como digo, manejo borracho o manejo drogado y por culpa de eso sucede un accidente, mal llamado accidente porque no es accidental, y bueno, pasa algo y muere alguien, entonces bueno, ahí yo sí soy bastante responsable de esa muerte. Pero está buena la pregunta, vamos a irlo viendo quizá más clarito ahora a medida que avancemos con el análisis de estas tres cosas. El objeto moral es lo que yo hago, el propósito deliberado, concebido y valorado por la razón. Fíjense ustedes el ejemplo. Robo de un automóvil. El objeto moral no es el objeto físico automóvil, sino la apropiación injusta y sin permiso del dueño de tal objeto. ¿Mm? Entonces, no tenemos que confundir objeto moral con objeto físico. ¿Mm? Entonces yo levanté 100 pesos, 100 pesos, no, 100 pesos no es nada. Levanté, pongámosle 10.000 pesos para que usemos el billete más grande que tenemos. 10.000 pesos, ¿no es cierto? Levanté, pero ¿qué quiere decir levanté? Levanté quiere decir que me lo agarré para mí o levanté quiere decir que estaba en el piso y se lo voy a dar al dueño. Bueno, entonces el objeto físico en sí, los 10.000 pesos tampoco en sí mismos no son ni buenos ni malos. No se trata de un objeto físico, se trata de un objeto moral, es decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en concreto? Fíjense ustedes, eh, pastor, una consulta. sí, Vio que usted habló del robo del siglo de, como un ejemplo. sí, Sí, vio que ellos, creo que los protagonistas hablaban de que no era el concepto de robo, porque el banco se había quedado con la plata de ellos. claro, Javier, pero eso dicen ellos. Pero Claro, en un sistema y en una sociedad organizada, si el banco hizo algo, vaya claro, a la sí, justicia y demande al banco, pero no tiene usted derecho a tomarse justicia por mano propia. Por supuesto, claro, en el claro, todo el siglo ellos también hasta dejaron un cartelito claro, sí, casi exacto. humorístico, como si estuvieran Sí, haciendo una obra de arte realmente, pero bueno, eso moralmente no lo justifica para nada. ah, Buenas tardes, soy Alejandra. Sí. Eh, Consulta, en cuanto al ejemplo que puso de los 10.000 pesos, aquí lo importante sería, no importa para qué yo lo levanté o para quién, o sería que lo levanté. ¿Estoy haciendo algo que no corresponde?
Por Alejandra, más que no haya una intención de, bueno, no sé, de robarlo o claro, si querés de, para que lo digamos más claro, la pregunta que yo te haría, ¿tu intención era robarlo o no robarlo? bien, Si tu intención era robarlo, ahí ya califica como acto objeto moral malo. sí, Si tu intención era, no sé, simplemente levantarlo porque estaba en el piso y devolvérselo al dueño, califica como acto bueno. Y si tu intención estaba medio así como como dijera, dudosa, y dudosa, indefinida, si vos decís, bueno, ya se lo voy a devolver dentro de, no sé, mañana tal vez, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí queda en ese gris y obviamente está mal en tanto que no lo devuelves rápido, ¿no es cierto? Pero bueno, está bien, como una lucha interior todavía, tal vez la persona que por ahí está dudosa de hacer o no hacer lo que está bien o mal. Pero la bien, cuestión importante es esa, que no se trata de, por ejemplo, si yo le quito, no sé, el auto al otro, bueno, depende. ¿Soy el ladrón que se lo está robando o soy el policía que tengo una orden de, no sé, de secuestro del auto porque el auto está en una infracción y estoy obrando, haciendo mi trabajo de acuerdo a la ley? Entonces, el hecho físico puede ser el mismo, pero el hecho moral es totalmente diferente, ¿no es cierto? El objeto moral es totalmente diferente. Por eso, fíjense ustedes, consiste en una relación establecida por la razón y esa relación es buena o mala en la medida que está de acuerdo o no con los fines de las virtudes, dice allí nuestra placa, ¿no? Con los fines de las virtudes. Y ustedes me dirán, ¿qué significa eso? Los fines de las virtudes quieren decir que las virtudes son como el horizonte ideal que nosotros tenemos que tener presente, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo vos te llevas los 10.000 pesos eh, robándotelos, eso va contra la virtud de la justicia. Si el tipo te debía 10.000 pesos y vos se los sacas, bueno, tal vez ya ahí no iría contra la virtud de la justicia, pero igual no está no sé si está del todo bien, porque ya es tomarse la justicia por mano propia, pero bueno, tal vez ya no te quedaba más remedio. Y bueno, lo que nunca te devolvieron, te lo cobraste de esa manera, en realidad no hiciste propiamente un acto de injusticia, ¿no? O, por ejemplo, estás en una fiesta, estás tomando una bebida alcohólica, porque bueno, uno toma una bebida alcohólica en una fiesta normalmente, pero después tomas en exceso, ¿no es cierto? Y ya tal vez eso trae consecuencias, comienzas a hacer cosas que no debes, tal vez después vas a manejar y eso va... Bueno, entonces ahí va contra la virtud de la templanza, ¿no es cierto? Porque has tomado en exceso, va contra la virtud de la justicia, porque tenés que cumplir una ley que dice que si vas a manejar no deberías haber tomado, iría también contra la virtud de la prudencia, porque la prudencia te indica componer adecuadamente la acción en este punto concreto en que estás y en este punto concreto en el que estás, sabes que puedes llegar a producir no sé, un accidente si manejas en ese estado, etcétera. Entonces ahí iría contra algunos de los fines de las virtudes. Entonces, hay que describir adecuadamente la acción, hay que expresar adecuadamente qué es lo que se está haciendo. A veces nosotros tenemos eufemismos, ¿no? Uno dice, levanté plata que no era mía. Bueno, sí, levantó del piso o se la robó, ¿qué eso está queriendo decir? ¿La hurtó? Bueno, entonces diga, hurtó, ¿no es cierto? O el señor fulano de tal, supongamos que es un señor casado, tiene todo muy bien, su familia, pero tuvo un desliz, dice. Un desliz, entonces, ¿qué es? ¿Resbaló porque el piso estaba resbaloso? ¿O qué está queriendo decir? ¿Que cometió una infidelidad o cometió un adulterio? Bueno, entonces hay que expresar adecuadamente la acción. la acción, exacto, ¿no? Una vuelta un árbitro en no sé qué liga de fútbol, admitió haber recibido dinero para favorecer a un equipo. Y dijo, pero señores, yo no soy un coimero, perdón por la expresión, ¿no es cierto? Bueno, uno lo miraba y decía, señor, ¿qué quiere que le digamos? Si usted recibió dinero, no, ¿qué quiere que interpretemos nosotros? ¿No es cierto? No, no. ¿Qué podemos interpretar si usted
admite que recibió dinero para favorecer a un equipo. Bueno, en fin. Entonces, el objeto moral es lo que yo hago como tal. En el caso anterior explicado del papá y del hijo, uno tal vez podría decirle, vamos a volver sobre ese caso mejor cuando veamos las circunstancias, porque ahí va a quedar más claro. Bien, entonces el objeto, primer elemento que nos sirve a nosotros para establecer la moralidad de una acción. Esta plaquita de Santo Tomás, capaz que la vamos a pasar rapidito, no le vamos a dar tanta importancia para que no nos compliquemos. Simplemente yo les hago notar una cosita, la que dice al principio, ¿no? La primera columna son como unas objeciones que le hacen a Santo Tomás y la segunda es la respuesta que Santo Tomás da. A Santo Tomás en algún momento se le dice, bueno, pero todas las cosas son buenas, los 10.000 pesos son buenos, qué sé yo, la esposa del vecino también es una muy buena señora, muy agradable, muy linda, muy todo, ¿no es cierto? Todo entre comillas es bueno, si lo miramos, o sea, en su ser como tal, todo es bueno, pero no todo guarda la debida proporción, ¿no es cierto?, con la acción. Entonces, no guarda la debida proporción con la acción. Entonces, fíjense ustedes que la razón establece un orden. Yo, por ejemplo, tomo un vasito de vino, total, otro maneja. Tomo dos vasitos, bueno, está bien. Eh, Tomo tres, bueno, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Si tomo más, aunque no maneje, ya estoy faltando a la templanza. Si manejo, ya sé que no debería tomar ninguno. Entonces, todo en la debida proporción, entonces especifica el objeto bueno, hace que el objeto sea bueno si guarda la debida proporción. Y no debe disfrazarse bajo nombres que ocultan la verdadera naturaleza del acto, ¿no? Por ejemplo, el piloto que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima dijo que él simplemente había apretado un botón para terminar la guerra. Y uno dice, bueno, no, hizo algo más que eso, tiró una bomba que mató a miles de personas y además de eso con efectos en el tiempo gravísimos, ¿no? Eh, Ahora se habla a veces de la interrupción del embarazo. Bueno, llamémosle aborto, no sé, digamos la palabra como es, no la disfracemos con otros nombres. Bueno, o los ejemplos que yo les había dicho anteriormente. Digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Entonces eso sería como el primer punto. El objeto. Pasemos a la intención del fin. La intención del fin es, recién creo que Celia era la que hizo la pregunta. Sí, Celia. Me parece que, no sé si era Celia o alguien más que dijo, bueno, hay que ver para qué lo hizo. Bueno, ahí está, esa es la intención, el para qué lo hizo. Finis operantis en latín quiere decir fin del individuo que obra, no el fin de la misma obra, ¿no? El fin de la misma obra es robar o mentir o matar o no sé, o hacer el bien, ¿m? Porque no solo lo malo. Eh, el fin del que obra es robar para, no sé, para mis hijos, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno dice, pero era un buen fin. Y sin embargo, recordemos el dicho, que tiene toda la razón, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Entonces, tiene que ser bueno el objeto y tiene que ser bueno el fin. Eh, una vuelta, en una de esas experiencias así especiales que uno tiene como sacerdote, me tocó conversar con un político de mediano rango, porque no era de los más altos rangos, un político de mediano rango que me contó que él sí recibía plata de la política para, bueno, para favorecer a ciertas cosas, qué sé yo. Y pobrecito, él tenía un gran conflicto de conciencia con eso, pero para mi modo de ver no lo estaba resolviendo bien, porque me dice, bueno, con esa plata, dice, yo construí mi casa, pagué el colegio de mis hijos. Bueno, señor, está bien, sí, lo felicito si pagó el colegio de los hijos y no se la tomó a la plata o se la disipó en una fiestita. Pero por más que haya sido para pagar el colegio de los hijos, no está bien eso, no está bien. ¿Se entiende, verdad? ¿Se Sí. entiende, no?
Sí. Bueno, entonces el buen fin no justifica los medios, ¿no? Yo le robo, pero para darle a la gente pobre. O, por ejemplo, lo que decían los muchachos de esto del robo del siglo, ¿no es cierto? Bueno, total, le robamos a la gente rica, entonces está todo bien, ¿no es cierto? Ellos no le robaron para darle a los pobres, robaron para ellos, pero bueno. Entonces, pero bueno, no, pero no es ese el Profe, modo, no es ese el modo, ¿no? Sí, ¿quién habla? una consulta. En ese caso, si por ejemplo, vamos a poner un hipotético caso que el banco, digamos, aprovechando, no sé, una ley totalmente injusta que Sí, impone el Estado, porque ahora cada persona hay que robarle, hay que sacarle un impuesto de el Sí. 90%, digamos, de su ingreso. sí. Nosotros, eso está bien, no nos avala a nosotros a sacarle, pero ¿sería algo malo, digamos, retomar eso que a nosotros nos están robando solo porque se apalancan en la justicia, aunque no sea ética? Mira, ahí hay como, está buena la pregunta, Nicolás, pero hay varias cosas ahí en el medio. Eh, eh, Normalmente uno en una sociedad tiene que seguir, para alcanzar la justicia, tiene que seguir los canales propios de la sociedad. O sea, por ejemplo, yo tengo un problema con el banco, bueno, no sé, le hago hacerle un juicio al banco, hacer una demanda al banco. Yo tengo un problema con el Estado que me cobra más de la cuenta, bueno, no sé, hacer una demanda, qué sé yo. Ustedes han visto los jubilados, pobres jubilados, a veces le hacen juicio al Estado, le ganan y a veces tienen suerte y cobran, otras veces no tanto. Entonces hay que seguir los canales normales, hay que seguir los canales normales. Por Uno ejemplo, perdón podría, que te sí, interrumpa, sí, nos vamos al ejemplo más extremo, pero más cercano. En el caso de Venezuela, sí. tenemos, por ejemplo, un caso de donde el Estado te roba en todos los ámbitos de la vida privada, digamos, de la persona. Si nosotros vamos contra eso, ¿es un acto poco ético o es un acto ético porque se puede considerar de justicia? Eh, Te voy a contestar lo de Venezuela porque es interesante, pero quiero terminar con el ejemplo del impuesto. Pero sí te voy a contestar lo de Venezuela. Termino con el impuesto. Por ejemplo, en la República Argentina los impuestos son excesivos. Por ejemplo, hay a veces que pagar impuesto a las ganancias por el simple sueldo que cobra un trabajador común. O sea, eso no puede ser, no puede ser considerado como la ganancia que tenga que pagar impuestos. La ganancia sería, no sé, el empresario que gana millonadas. Entonces, bueno, ese sí es lógico que se le cobre un impuesto a la ganancia, pero al trabajador que gana un impuesto a las ganancias, a nosotros que a veces nos pasa. Digo a nosotros, hablo de, yo estoy en el ámbito de algunos colegios que por ahí vos quieres poner como directivo a una persona y le decís, mire, usted que es tan capaz, lo nombro rector. Ajá, ¿y cuánto voy a cobrar? Y bueno, va a cobrar unos pesos más de lo que cobra como profesor. Ajá, y entonces voy a tener que pagar el impuesto a las ganancias y entonces a la larga voy a quedar con menos plata. Entonces, gracias, no quiero ser rector. Entonces, no puede ser eso. ¿M? Entonces, a veces hay impuestos que son abusivos y uno eh, eh, puede decir, bueno, pago lo que es justo, pero no pago más de la cuenta, ¿no es cierto? Eso es muy delicado, es muy delicado. Vamos al caso de Venezuela. El caso de Venezuela realmente es muy difícil. eh, También siempre la doctrina moral ha dicho que es lícito oponerse a la injusticia y a las tiranías, ¿no es cierto? Habría que ver si realmente Venezuela configura como tiranía. Yo creo que sí, es decir, creo que sí. Ahora, también las personas de Venezuela tendrán que ver concretamente cómo oponerse a la tiranía y cuál sería el camino más posible, factible para lograr salir de un atolladero, de una situación que es muy difícil, en la cual uno puede decir realmente este señor es un tirano, o podríamos graficarlo por muchas cosas, pero también habría que ver, no sé, cuál sería el mejor camino, pensando que hay toda una sociedad y que también hay personas que sean quizá menos, porque me parece que prácticamente es como un hecho que él amañó las elecciones. O sea, son menos los que lo votaron a él, pero también hay gente que está a favor de él. Entonces, hay que también pensar en muchos factores. Pero no es que uno tenga que un legalismo que decir, bueno, si el tirano
nos saca, nos succiona hasta la última gota de sangre, tenemos que hacerlo, dejar hacer sin hacer nada, porque tenemos que ser buenitos. No, no, no es eso. Pero sí hay que ver realmente cuál es el curso de acción adecuado en cada caso, que no es tan fácil de determinar. No sé si más o menos te responde Nicolás. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, objeto fin. El fin entonces es aquello que nosotros intentamos, o sea, intentamos secundariamente después. Por ejemplo, robo para darle de comer a los hijos, robo para satisfacer mi ambición porque quiero tener más plata. Mato porque, no sé, porque me quiero vengar de este individuo, o mato porque la justicia nunca lo va a condenar y entonces ya lo tengo que matar yo. Bueno, el fin no justifica el medio, el fin no hace buena la acción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque la finalidad no le da una bondad a la acción que ya en su base es mala por el objeto. ¿M? Y en tercer lugar vienen las circunstancias, que las circunstancias son un montón de cositas que se le añaden a la acción, como por ejemplo, característica o cualidad de la persona que obra. No es lo mismo que insulte a un extraño que insulte a tu hijo, como en el ejemplo que poníamos antes. Cualidad o cantidad del objeto sobre el que versa la acción. Bueno, es fácil entender que no es lo mismo robar 1000 que robar 1.000.000, ¿no es cierto? Lugar, no es lo mismo, qué sé yo, violentarle la casa a otro para robarle que robarle en la calle. Ambas están mal, pero robarle en su casa es peor, ¿no es cierto? Medios empleados, no es lo mismo lastimar a una persona con la mano que si uno la lastimara con un arma muy poderosa, así que la dañe mucho más, ¿no es cierto? Modo moral, no es lo mismo si una persona hizo un mal en un momento que lo agarraron cruzado y enojado que si lo hizo a sangre fría y con premeditación. Calidad y cantidad del tiempo, no es lo mismo, qué sé yo, ciertas cosas que se hacen en tiempo de paz que en tiempo de guerra, ¿no? Entonces, a veces en tiempo de guerra, no sé, hay cosas que son menos graves porque tal vez uno la hace por la angustia de que está en medio de una guerra. A veces, si ustedes han leído historias de guerra, sabrán un poco de esto, ¿no? Y cantidad del tiempo, no es lo mismo que si yo te digo una mentira hasta mañana que si hace 10 años que te estoy mintiendo y te tengo engañado. Eso sería mucho más grave, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Las circunstancias, en general, lo que hacen es agravar o atenuar la bondad o la maldad de un acto, ¿no es cierto? Entonces, a veces la hacen como mucho más grave, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo soy una personalidad pública muy importante, ya hemos puesto recién el ejemplo, me parece que lo malo que puedo hacer de agredir físicamente a la esposa se convierte en algo más grave por las circunstancias de que soy una personalidad pública muy importante, soy el presidente de la nación, ¿cierto? Entonces son circunstancias agravantes, ¿no? Entonces, objeto, fin y circunstancias. Para que el acto sea bueno, las tres cosas tienen que ser buenas. Para que el acto sea malo, basta con que una ya sea mala, ¿no es cierto? Entonces, robé para hacerle un hermoso regalo a todos los niños en su día, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué hubieras hecho una colecta, pero no robes? Eso que sea para festejar el Día del Niño no justifica tu mala acción, ¿no? Entonces, objeto, fin y circunstancias. Muy brevemente, voy a saltear esta que dice consecuentes de la moralidad y muy brevemente voy a explicar, aunque esto está también en el libro, voy a explicar el voluntario indirecto o principio de doble efecto. A veces uno realiza un acto que tiene varias consecuencias, buenas y malas, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Lo hago lo mismo este acto? Porque se sigue una buena consecuencia, pero también se sigue otra mala, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacerlo cuando la acción en sí es buena o indiferente,
cuando el efecto bueno no se siga del malo, porque el fin no justifica los medios, cuando yo tenga una buena intención y cuando haya una causa proporcionadamente grave para realizar esa acción. Por ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, supongamos, a ver, son todos ejemplos difíciles estos. Supongamos una persona tiene cáncer, puede ser varón o mujer, porque va lo mismo, pero a veces puede ser quizás más la mujer. La persona tiene cáncer y le van a dar un tratamiento para el cáncer que la va a dejar estéril, no va a poder tener hijos, ¿no es cierto? Entonces, el mismo tratamiento cura el cáncer y deja estéril. ¿Ven? Doble efecto. Entonces, uno dice, bueno, pero dejar estéril a una persona está mal. Bueno, pero en este caso, ¿no es cierto? Hay una causa proporcionadamente grave. Si no cura el cáncer, posiblemente se va a morir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno tiene que aceptar esta consecuencia eh, no deseada, mala, pero que se sigue secundariamente, que es, en este caso, dejar a la persona estéril. Pongamos otro caso también difícil. Una persona está, volvamos al cáncer, está con el cáncer, está muy mal, tiene dolores intensísimos, dolores muy feos. Y el médico te dice, bueno, si yo ya le aplico más calmantes, y no va a resistir, se va a morir, se va a morir. Y uno dice, bueno, pero ¿tiene acaso alguna posibilidad de salvarse? No, no porque se va a morir igual, ya el cáncer es terminal. Y entonces, ¿hay una causa proporcionadamente grave? Yo creo que sí, porque a nadie hay que ponerlo en el extremo del dolor. En todo caso, lo que la ética aconseja en estas situaciones es que se le dé a la persona la oportunidad, como quien dice, de arreglar sus asuntos. Supóngase, si ya se ha reconciliado con quien se tenía que reconciliar, ha perdonado a quien debía perdonar, no sé, ha arreglado un asunto, alguna injusticia que había hecho, ha dejado por lo menos las instrucciones para que esa injusticia se componga, se arregle, ¿no es cierto? Si ya ha hecho todo, si es una persona de fe, se ha reconciliado con Dios, ha recibido los sacramentos, entonces uno dice, bueno, mire, este hombre está con dolores espantosos, si yo le doy más morfina, capaz que se muere. Bueno, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Dele la morfina porque ya no soporta el dolor. Y si se muere, bueno, paciencia. Es un efecto no deseado ya, pero inevitable y en una situación en la que existe una causa proporcionadamente grave. ¿Mm? Bueno, pero lo más importante es todo lo anterior que hemos dicho. Para que el acto sea bueno, grábense a fuego. Tiene que ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias. Si alguna de las tres cosas es mala, el acto no es moralmente bueno. Para saber qué es el objeto, hay que delimitar claramente la acción, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy robando, estoy matando, estoy mintiendo, no lo disfrazo de otra cosa, ¿no? Eh, la intención no hace bueno un acto malo, hace mejor una buena intención, hace mejor un acto ya de por sí bueno, y las circunstancias aumentan o disminuyen la bondad, ¿no es cierto? Si yo robo 1000, malo, pero no tan grave; si robo 1.000.000, más grave, ¿no es cierto? Y todo lo demás que dijimos. Pero para que el acto sea bueno, tienen que ser buenas las tres: objeto, fin y circunstancias. Eh, Ahí dejé de compartir porque voy a compartir otra cosa. Esperen ustedes un minuto. Ahí hay que bajar. Eh, Estoy buscando la página. A ver. No, no es esto. A ver, esperen un segundito. Ah, Una consulta, profesor. sí, Hoy estuve viendo, sí, hoy estuve viendo la bibliografía. sí, Eh,
No, no hay link para entrar en la bibliografía, ¿o sí? Sí, sí, hay link. Es que Ah, ok. texto base para toda la materia. Estoy viendo que en Ciencias Políticas, Seguridad e Higiene está puesto de nuevo en la unidad 4 y después ya voy a verificar que esté también en todas las otras, pero creo que sí está, ¿no? Sí, justamente voy a compartir ahora no, ahí compartí otra cosa que no quería compartir, pero no importa, esto también vale la pena que comparta. Ahí estoy compartiendo el texto, ¿ves? En la página 136 del texto base tenés especificación moral de las acciones. Así que ahí puedes leer lo que hemos hablado hoy. Y después quiero compartir de vuelta. Esto quiero compartir. Ahí está. Ven, esta es la página del aula virtual, por lo menos de Humanística 2, de Políticas y qué sé yo. Ojo que en otras puede figurar como unidad 1 del segundo cuatrimestre. Bueno, pero ustedes fíjense en este punto, el título, Principio de la Moralidad. Lo que hemos visto hoy, objetos, fines y circunstancias. Texto base, está ahí el enlace, ¿ven? Clase sincrónica, bueno, ustedes han entrado, PowerPoint, tienen el de hoy y otros más. Y después, actividades, ¿ven? Acá dice ocultado a los estudiantes, yo ya la voy a hacer visible a la actividad esa, que es especificación moral de las acciones, para que ustedes tengan también ya un trabajito práctico para ir haciendo. Los trabajitos prácticos sobre todo son para ustedes, chicos. Eh, sí, no es que yo voy a, no sé, exigir así impresionantemente el trabajo práctico. El trabajo práctico es para que ustedes vayan haciendo un poco de práctica, ¿no es cierto? Y yo les puedo hacer también un feedback, ¿no? Eh, Profe, sí. una consulta. En caso de que no hayamos podido promocionar, bueno, en mi caso, regularizar su materia, ¿cómo es mi situación? Mira, hay un poco de lío en eso, porque, a ver, yo me manejo con las normas que siempre hemos seguido en el departamento. En el departamento de formación humanística cristiana, la norma es la siguiente, o sea, la materia es la materia, hay tres posibilidades: regularizar, promocionar, o si uno no regulariza, la tiene que recursar. Acá en la educación a distancia yo veo que a veces hay como otras cosas, otras cosas que se dicen, no sé, entiendo que el que no ha podido regularizar la materia tiene que recursarla. De hecho, el hecho de que se hagan las materias cuatrimestrales, teóricamente era para facilitar al alumno que la siga más a la materia, porque si no el alumno llegaba a fin de año con una montaña de cosas adeudadas y quería regularizar la materia en 2 días y no podía. Entonces, bueno, ahora es media materia y media materia. Entonces, yo entiendo que hay que hacerla de nuevo, o sea, hay que recursarla si no se la logró regularizar. Pero después, pues, consultar, porque como te digo, hay muchas cosas que yo estoy observando que suceden aquí que no son las que suceden en lo normal de nuestro desempeño como docentes en la presencialidad. Entonces, en principio, eso es lo que te puedo decir, Karina, ¿verdad? Karina fue la que hizo la pregunta. Sí, Karina. Bien, ¿Puedo aprovechar a hacer una consulta respecto a eso, profe? diga. En cuanto, bueno, los que cursamos, digamos, las primeras tres unidades, Sí, las últimas, las 4, 5 y 6, sí. también veo, porque acabo de ver ahí cuando habías compartido que hay examen. ¿Se van a promediar, digamos, los exámenes de esta parte? ¿O cómo sería? Mira, Nicolás, si son dos materias distintas, no. O sea, ya son dos materias. Pero vos estás en una formación humanística 2. ¿Cuál es tu carrera, Nicolás? Ciencias políticas. Ciencias políticas. Estás en una FH2. O sea, si vos fueras un alumno presencial, estarías cursando una materia anual. O sea que ahí sí. O sea, en realidad no usamos promedios tampoco en la humanística. Los parciales tienen que estar todos aprobados. Pero bueno, acá es como que las han hecho dos materias separadas. Yo voy a volver a consultar eso para ver qué pasa, pero de aquí, de lo que yo estoy observando, vos estás regular
en el... Sí, lamentablemente para promocionar me había faltado uno, pero bueno, no pude Faltó. hacerlo por otra. Sí, sí. Bueno, entonces tendrás que pasar el examen final, pero bueno, no sé, eso es lo que hay por el Claro, momento. porque quedé un poco perdido porque digo, o sea, si ya está como la condición final, no entiendo cómo seguimos de este lado para adelante, digamos, de esta Es que es mitad del otra año. materia, o sea, es Claro. formalmente otra materia. En Ah, cuanto al bien. contenido, es una continuidad de la anterior, O pero, o sea, sea, académica y formalmente son dos materias cuatrimestrales. bien, bien, Profesor, perfecto. Por eso el justo, compañero que preguntó al principio, yo le dijo, hace esta materia, supongamos que el compañero hace la materia, todo perfecto, llega a fin de año la prueba y bueno, debe la otra parte cuatrimestral, no debe todo el año. O sea, ¿mm? O sea, cuando vayamos al final, digamos, una vez transcurrida esta segunda parte, aprobando los tres parciales, ahí rendimos, digamos, un poco de las dos unidades, de las dos partes, digamos. No, Nicolás, rendís dos materias. O sea, o Bien, suponete que vos pongámosle que promociones la segunda materia. sí, sí. La promocionaste, entonces el examen vas a rendir la primera. Suponete que regularices la segunda materia, vas a rendir un examen de la primera y un examen de la segunda. Claro, porque yo lo tengo como anual, por eso se había generado la confusión. Mira, recién hace un rato tuve una discusión con una autoridad de ahí de la facultad por ese tema. Lo han hecho un poco confuso. Bueno, yo le pido que tengan un poquito de paciencia. Vamos a tratar de darle la facilidad a los alumnos. Igual, un pequeño detalle también yo aprovecho para decir, ya que surgen todas estas preguntas. Chicos, es importante, parece obvio lo que decir, estudiar en serio la materia. Ustedes, por ejemplo, se conectan a un examen, tienen todos los PowerPoint, tienen el texto base, lo tienen ahí en la mano, pueden tener dos computadoras, una donde están haciendo el examen y otra computadora donde están mirando el texto base. Eso no les va a servir de nada si no estudian. Tienen que estudiarla como materia. El que estudió se encuentra con una pregunta y dice, ah, ya sé qué es esto, y la puede contestar. Por ahí si el estudio no fue suficiente, se va a confundir un poquito. Yo he notado algunas preguntas que en algunos exámenes estaban respondidas bueno, desde lo que dictaría el sentido común al hombre de la calle. Es decir, yo creo que el sentido común de hombre de la calle o de persona de la calle, ustedes todos ya están aprobados. Yo necesito que aprueben habiendo estudiado esta materia. Entonces ahí está la diferencia. Y no es imposible, a las pruebas me remito, hay algunos que han sacado notas muy buenas, hay algunos que han promocionado, hay algunos que han sacado 9 y 10. Yo entiendo que esas personas han estudiado y por eso han podido resolver adecuadamente las consignas. Entonces, a eso también apunto, ¿no? Bueno, yo los tengo que dejar ya, así que vamos cerrando. Insisto, manden todos los mails y mensajes que quieran, no tengo ningún problema. Tengan un poquitín de paciencia si por ahí me demoro en contestar. Tengo muchas cosas aparte de esto, pero trato de contestar más o menos rápido todo y de acuerdo a lo que yo sé también. Así que, bueno, y vayan de aquí a las 2 semanas que nos toca vernos, agarren el texto, léanlo. El texto tiene, al final de cada uno de los capítulos, tiene como ejercicios, háganlos, busquen hacerlos, tiene una guía. No le digo que se pongan a hacer la guía por escrito, pero cuando uno ve que la guía pregunta tal cosa, quiere decir, ah, eso es importante, eso es importante. Entonces, capaz que lo marco, bueno, no sé si lo pueden marcar en digital también al texto y digo, ah, esta es la respuesta a la pregunta 1 de la guía que está en la página 100 por decir. ¿Cierto? Entonces ahí uno va tomándole la mano un poco a todo esto. Y el trabajito práctico que se los voy a habilitar, háganlo también para provecho de ustedes. Haciendo el práctico van a ir entendiendo todo mejor. Espero. Profesor, en la licenciatura en comunicación digital dice el texto base en unidad 4 y 5, pero como no estaban habilitadas, entonces no tenía acceso. ¿Se podría fijar eso después? Me fijo. Sí, ya me voy a Muchas fijar. gracias. ¿Mm? Dale, buenas tardes entonces. Nos vemos. gracias. Buenas tardes, Hasta la gracias. próxima. Buenas tardes.